Ya empieza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy, pero muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Como cada mañana nos estás escuchando a través de la señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como ya es costumbre, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que revisen la agenda de actividades que hemos preparado para esta semana. Y en el capítulo de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con el historiador Marcos Calle Recabarren acerca de la migración italiana en la provincia de Tarapacá. Cuáles fueron sus causas, cómo fue el proceso de asimilación y cuáles han sido los aportes de esta destacada colonia de nuestro país. Pero antes de ir con la entrevista, les quiero comentar un poco acerca de la música que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. Hoy vamos a revisar el trabajo de un cantautor chileno que se llama Jorge Mercado. Vamos a estar escuchando su disco Cambia las cosas de lugar. Y esta primera canción que vamos a oír hoy es Rey de Espadas. Rey de espadas, ven aquí. Tengo problemas, por eso he venido a ti. Que a veces te he querido hablar y no escuchas, te pones a gritar. Siempre hablas con espada en mano, no me puedo concentrar. Quizás quieres llorar, pero te veo fuerte. Al rey de espadas nunca se le ha visto mal. Rey de espadas, te escuché, atento a tu respuesta y no pude entender. Me dices que esto hay que arreglar. Hay solo una manera, veo tu espada brillar. Te ves tan grande en tu caballo y siento lo que a mí vendrá. Ya no te detendrás, arrasas con gran fuerza. Al rey de espadas no verás echarse atrás. Lucharé, sabiendo que a mi muerte con fuerza buscaré. Mi espada ya se resbaló, te miro a los ojos, hoy me entrego a la voluntad del sol. Siempre he querido entenderte, pero ya no lo logré. Quizás me equivoqué, te pregunto de nuevo. Al rey de espadas nunca lo verás explicar más de una vez. Explicar más de una Explicar más de Ya estamos de vuelta en la hora del museo. Lo que acabamos de escuchar es
Rey de Espadas de Jorge Mercado. Y hoy nos acompaña el historiador Marcos Calle Recabarren para conversar acerca de la migración italiana en la región de Tarapacá. Marcos, muy bienvenido a la hora del museo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sé que vienes de muy lejos, veníamos organizando esta entrevista hace mucho tiempo, así que me tiene muy contento tenerte acá en esta mañana. Quisiera conversar acerca de tu trabajo, porque tú eres un experto en los procesos migratorios del norte de nuestro país. Has escrito sobre la migración china, sobre la migración inglesa, boliviana, cuando la migración no era un tema en este país, ¿no? Correcto. Bueno, antes de entrar en el tema propiamente tal, agradecer la invitación de participar en vuestro programa y saludar a los amigos que escuchan este programa, que me imagino debe tener... Tiene mucha fanaticada. La hora del museo, una de las gracias, ¿no?, es que tenemos una hora para desarrollar un tema, entonces se da un buen intercambio de ideas, los profesores pueden explicar bien lo que quieren explicar, ¿no? Correcto. Bueno, de hace bastante tiempo, desde que yo terminé mi carrera de pregrado, hice una tesis de licenciatura sobre el pluralismo cultural o el crisol de nacionalidades que se dio en Tarapacá. Ahora bien, eso me permitió a mí ir desarrollando una línea de investigación referida a los procesos migratorios, exacto, a los fenómenos migratorios. No así mirado desde el punto de vista a veces sociológico, político, económico, que dice el problema migratorio. Los historiadores, al menos que tratamos de estudiar la fuente, hablamos de fenómenos, de procesos. No estamos para juzgar estos movimientos de personas que son tan antiguos como el hombre en la tierra. Exacto. Entonces, la migración siempre ha sido parte de la subsistencia de la historia del hombre. La humanidad funciona moviéndose. Exactamente. Por lo tanto, tiene una dinámica propia. Ahora bien, lo interesante de lo que tú mencionabas, de los estudios que yo he hecho de migrantes asiáticos, migrantes europeos, particularmente alemanes, británicos, italianos, españoles, también debemos considerar los movimientos en el pasado de migrantes peruanos, claro, bolivianos y argentinos en tiempos posguerra del Pacífico, que por un lado estas tierras, estamos hablando del norte de Chile, una frontera muy extensa, muy árida, pero que al mismo tiempo muy rica en historias de movimientos de población en función de ciclos mineros. Si queremos ser más precisos, hablemos del ciclo guanero. Tenemos la presencia en Tarapacá, soberanía peruana, de chinos culíes. En cambio, en Antofagasta, en la región de Antofagasta, solamente el puerto de Cobija, con un movimiento cierto de mercaderías europeas hacia los sectores altos de Perú, en este caso Bolivia, Charca, ¿cierto? Potosí, Huancavelica, y de productos agrícolas que salen, ¿cierto? Y productos mineros como el cobre, el estaño, el oro, la plata. Exacto. Entonces ahí ya tienes tú más o menos un cierto parámetro de etapas que ha vivido lo que en ese momento era el sur peruano, lo que era Bolivia, y para nosotros era la frontera con ellos. Exacto. El despoblado de Atacama. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, también nos vamos a dar cuenta de que con la guerra esto se invierte. Es decir, los que fueron dueños, los que fueron soberanos, deben irse una gran cantidad de ellos. Sin embargo, por la política establecida de ocupación del territorio, incluso antes de la Guerra del Pacífico, la mayoría de la población, junto con peruana, era chilena. Sí. Estamos hablando de trabajadores del norte chico y centro y parte del sur del país. Entonces, la migración es un fenómeno que tiene una larga data histórica, y eso no podemos dejar de mirar, porque ahora estamos viviendo
no una contingencia, no es una moda. Yo no comparto para nada el término de que esto se vino a instalar para quedarse. No, esto es la continuidad con otras características. Exacto. ¿Ah? Entonces hay que saber enfrentarlo. ¿De qué manera? De la manera más madura, de la manera más culta, de la manera más documentada, para poder abordar estos fenómenos que, como todo fenómeno humano, conlleva un problema, hoy conlleva problemas, conlleva beneficio, aporte, y por eso he dedicado gran parte de mi carrera, no solamente como profesor, sino que como académico, investigador, como investigador, produciendo para capítulos de libros, artículos en revistas científicas de corriente principal, participando en congresos y desarrollando y aplicando y experimentando métodos que sean los más adecuados según el fenómeno que yo esté estudiando. Exacto. Bueno, para los que se vienen recién integrando a la sintonía del programa, les recuerdo que estamos conversando con el historiador Marcos Calle Recabarren, quien es un especialista en fenómenos migratorios en el norte de nuestro país. Y hoy puntualmente vamos a conversar acerca de la investigación que él hizo respecto a la inmigración italiana, ¿no?, en la zona de Tarapacá. Y yo te quería preguntar, ¿por qué estudiaste este periodo que va de 1870 a 1840 y no llegaste 1940. 1940, hasta nuestros días? ¿Por qué le pusiste? ¿Por qué es importante ese periodo? Ya, muy bien. En primer lugar, porque, como decía, la migración tiene motivos, tiene causas. En este caso, la causa principal fue que el guano, a partir del 60, estamos hablando de 1860, estaba viviendo una experiencia de generación de utilidades, lo que le llaman el boom. Hay un boom económico. Hay un boom económico que no solamente genera ganancias a las empresas, principalmente al Estado peruano, sino que también a privados, en este caso europeos, chilenos, pero en menor medida. Junto con ello empiezan a llegar atraídos porque esta actividad económica minera activa otras actividades complementarias, como es el comercio, exacto, la alimentación, la subsistencia, servicios, ¿no? Servicios, el abastecimiento. Entonces empiezan a llegar grupos de europeos, principalmente varones solteros, en edades activas. Son marineros. Primeramente, los que podríamos decir que transmiten las primeras informaciones son marineros descolgados de los veleros, que muchos de ellos están perdiendo sus trabajos, porque poco a poco ya se ve venir la incorporación del barco a vapor. Mira tú, ahí hay un salto tecnológico. Claro, entonces muchos marinos o simplemente no proyectaron esto, dijeron, bueno, con estos ahorros, con este dinero yo me puedo desembarcar, claro, y probar suerte. Y eso antes lo hicieron antes de ser reemplazado, ¿no?, por la máquina. Por la máquina, correcto. Entonces, en este caso los italianos fueron pioneros en esto, porque ellos tienen una tradición marinera. Estamos claro, hablando de la gente del norte, noroccidental de Italia, que son los genoveses. Tiene gente de Santa Margarita Ligure, Rapallo, de la misma Génova, y gente del interior que empieza a tener experiencias navieras como simples tripulantes, como simples marinos, y muchos de ellos se desembarcan en diferentes lugares. Claro. Ahora, esta migración original italiana, si estamos precisando, se debe, como te decía, a esta actividad económica que los empieza a atraer, porque ellos piensan que no van a ir a trabajar al guano. Para eso están los trabajadores chinos, los asiáticos, y otro tipo de trabajadores, indígenas, por ejemplo, mestizos, pero que indudablemente los italianos vieron una proyección de posibilidades laborales de inserción. Claro, entonces, pero asociado a esto que hablábamos, ¿no?, los servicios, los claro, emporios. Algo tan básico como ser vendedor de agua a domicilio. Claro. En italiano, venditore di acqua. ¿Te fijas? Entonces, otros vendían leche. Otros, ya que empezaron a reunir cierto capital, lograron hacerse un acopio de ropa
y empezaron a vender, ¿cierto?, en Las Caletas, en el puerto de Iquique, en Pisagua. Claro. Entonces, esta migración italiana podemos definirla como espontánea, libre, selectiva, porque tampoco había trabas de parte del gobierno peruano, y si esto lo proyectamos a la misma época hacia Chile, ambos gobiernos, los gobiernos de América Latina, en general, siglo XIX, tienen un alto concepto del europeo. Claro. Y el concepto es la palabra industrioso, que para la época de hoy podríamos decir es un hombre trabajador, es un hombre serio, que si viene desde Europa, entonces Chile, Perú, otorgaba facilidades a este tipo de personas. De una política más de puertas abiertas. Abierta a que, y un alto concepto, es decir, no son mirados despectivamente o poniéndole obstáculos. Entonces, en ese sentido, se dio espontáneamente, libre y con ciertas facilidades, donde el salitre ya en la década de 1870 fue un polo de atracción mucho más potente para que llegaran más europeos. De lo que había sido el guano. Claro, y llegaron más italianos todavía. Entonces, yo sé los nombres, no superan los 20, tengo una tabla realizada donde registro con nombres, si era propietario de despacho, qué año llegó, qué año arribó a Iquique o a Pisagua, qué edad tiene, su estado civil, su religión. Entonces tengo un listado, una tabla de menos de 20 personas desglosadas en 1866. Pero ya en 1877, 76, la presencia de italianos se incrementa. Exacto. Se incrementa sobre la centena. Tú cuentas esto de que estos primeros italianos que llegan a establecerse en esta zona comienzan a mandar, una vez que ya pasa este territorio a ser administrado por Chile, comienzan a mandar cartas a Italia. Claro. Y a invitar a sus familias, a sus amigos. A los amigos. Entonces, esto que hablábamos, una migración individual, ya no es tan individual, sino que se apoya en... Primero hablemos, por un lado, de una cadena, porque tú le escribes a tus parientes más cercanos. Claro. Si el caso más difícil... Al hermano. El más difícil es que generalmente no venía el primogénito, venía el segundón. Claro. Porque el primogénito heredaba la administración de los bienes. Se iba a hacer cargo de los negocios familiares. Claro. O del escaso predio que tenían para cultivar, el criadero de los animales, toda la familia apoyando, estamos hablando de Italia, de una época bastante difícil. Por lo tanto, estamos ya en vísperas de la unificación, ¿cierto? Antes de 1870, entonces el país no es un país unido, ni política ni territorialmente. Eso te quería preguntar, que nos contaras de Italia, porque Italia, yo leyendo, preparando la entrevista, me doy cuenta que Italia tiene 72 años de vida, antes eran reinos. ¿Cómo era Italia en esta época? La Italia era eminentemente agraria, ganadera y al mismo tiempo portuaria, porque ellos tienen una tradición, como te decía, una tradición marinera, tanto los del norte como los del sur. Y tienen ciudades tan importantes como Roma y la Toscana. Por lo tanto, no son una potencia en Europa, pero están viviendo procesos internos, políticos. Y hay diferentes reinos. Exacto. Está el reino de las dos Sicilias, ¿cierto? Está los reinos que están en la zona central, en la zona del norte. Entonces, el Piamonte, ¿cierto? Entonces, no podríamos hablar de una Italia todavía unificada. Lo que llegan, entonces, también yo desarrollo esa idea de que llegan porque son parte de la misma comuna, son parte de la misma región, son de la misma aldea. Claro. Entonces, y tú decías que eran italianos del norte los que llegaron acá. Claro, principalmente. Después de 1890, 1891, por otros problemas políticos que ocurren en Italia y en Europa, empiezan a llegar de la región actual que se llama Basilicata. En ese tiempo se llamaba la zona de la Palmira, y principalmente de un pueblo llamado Ópido Lucano. Entonces, ahí llegan también otros grupos de personas, pero llegan vía Argentina, vía Buenos Aires, tierra, Mendoza, y después en mula
atraviesan la cordillera de los Andes y se dispersan en Santiago, en Valparaíso y llegan al norte. También llegan al norte. Al norte, claro, por supuesto. Entonces, es importante considerar el factor histórico, contextual que ellos viven, para efecto después, más adelante, a tocar el tema de la italianidad, Claro. el tema de la identidad. Pero antes de que pasemos a eso, hay otro tema que a mí me parece interesante, que tú también lo comentas, es que estos italianos, digamos, llegar a Chile, primero se iban a Estados Unidos, a Brasil o a Argentina. Mayormente. Mayormente. O sea, pero los números son... Tú mismo los das, ¿no? O sea, a Estados Unidos se va a millones de... Y a Argentina también, creo que es 1 millón de italianos, que está por ahí la cifra. Y a Brasil también. ¿Y cuáles son las razones por las que ellos eligen tanto Estados Unidos como Argentina como Brasil para irse mayoritariamente? Bueno, porque eran países que estaban también en formación. Estados Unidos necesitaba mano de obra. Claro. Brasil, México, Argentina. O sea, tenían muchas tierras anecúmenes, sin ocupar. Entonces el país necesitaba trabajadores, necesitaba hombres y mujeres, familia. Claro. Entonces, por eso que llegaron millones, más allá de los factores de expulsión de la propia Europa, que eran los factores de la guerra. Ahí tenemos el imperio austrohúngaro, ¿cierto? Está el imperio alemán, está Prusia ahí, muy potente. Entonces, tenemos de que, claro, sus economías, sus recursos naturales son muy superiores a lo que tenía Chile, Perú o Bolivia. Claro. Y Argentina también era muy superior a estos países. Por lo tanto, de ahí que la facilidad del traslado, por una parte, lo que yo te cuento, el factor de atracción de que estos países también tenían una política, en cierto modo, mucho más abierta porque la necesitaban. Ahora, si podemos diferenciar este tipo de migración masiva, la migración en la vertiente atlántica sigue siendo masiva, mayoritaria para los europeos, pero para el caso de la vertiente del Pacífico es minoritaria. Entonces, la experiencia que yo desarrollo en mis investigaciones, si tú las comparas cuando empiezas a leer los trabajos en inglés, que son cientos de trabajos que hay sobre la migración europea en los Estados Unidos y Canadá, en México, Brasil y Argentina, porque tienen material abundante, no son experiencias tan felices. O sea, allá fue muy duro para todos. Claro. O sea, aquí yo puedo hacer la diferenciación entre chinos y europeos, ya sea en la época peruana o en la época chilena, de la zona del norte de Chile, zona de frontera. Yo puedo hacer la distinción. Y en algún momento logran un cierto equilibrio cuando los chinos están bajo soberanía chilena. Logran la prosperidad, el buen trato. Pero eso no fue así al principio. Al comienzo bajo los peruanos no fue, pero en cierto modo se equilibró. Entonces, la migración, como te digo, hay que tomarla con bastante cuidado en cómo se estudia, cómo se aborda metodológicamente, desde el punto de vista de la fuente, pero también la interpretación debe ser muy cuidadosa, porque no podemos ser personas que por escribir una historia, ese pueblo queda estigmatizado. Yo creo que si se leen mis trabajos, al menos mi intención es honesta de ponderar. Es cierto que todo fenómeno conlleva situaciones a veces de conflicto. Exacto. Pero si eso es propio de los seres humanos. Hay migrantes que vienen a delinquir con la clara del momento que salen. Pero otros, la circunstancia de la vida los llevó a delinquir. Y otros simplemente van a tener unas trayectorias impecables, o unas trayectorias de lucha, o unas historias de vida románticas o felices. Las fuentes te lo dirán, las fuentes son las que mandan al historiador, al investigador, a descubrir, a dilucidar estos fenómenos tan ricos, porque recuerda tú que estamos hablando de que hay una sociedad receptora, claro, una sociedad de acogida, y también hay una sociedad que llega a instalarse a ese lugar y vive al menos etapas. La adaptación, que conlleva también, antes de la adaptación, un pequeño ajuste. Tú te adaptas y en cierto modo te integras,
pero te integras en qué aspecto. Eso depende del migrante. Exacto. Me integro en lo económico, pero a lo mejor en lo social no me voy a integrar. ¿Por qué? Porque mi comunidad alemana en Iquique ha creado instituciones. Los italianos, los españoles, los alemanes, los británicos que estuvieron en el ciclo salitrero, incluso en la época peruana, ya habían compañías de bomberos. Mira. Habían clubes de personas que estaban interesadas en mejorar la comunidad, la localidad, en su infraestructura. Entonces ya estaban participando en política. Hay algo que tú señalas en tu investigación que a mí me causó curiosidad y también algo de... No sé cómo decirlo, pero que los italianos se casaban con chilenas y que se dio como muy fácil, ¿no?, esta relación entre italianos y chilenas, porque, bueno, tú lo explicabas por un tema de que tenían la misma religión, eran católicos, y por otra parte el tema de la lengua también. Claro. El italiano comparte raíz latina, entonces la comunicación no era tan... Claro, culturalmente, en términos amplios, podríamos decir de que la integración social, la sociabilidad que terminó en matrimonio, hasta la el cruce de la sangre. Claro, la mezcla. Y alguien podría engañarse, decir, oye, los italianos son muy abiertos de mente, son muy tolerantes a ellos casarse con cualquier tipo. No, hay que precisar ahí, hay que especificar bien y determinar por qué se casaron mayormente con italianas, también se casaron con peruanas. Cuando los peruanos eran soberanos en Tarapacá, la mayor cantidad de matrimonios se dio con peruanas, porque es la sociedad local. Ahora, la pregunta es ¿por qué? En primer lugar, los números. O sea, si tú tienes un número, un conjunto de individuos en edad de casarse, de varones, y un mínimo número de mujeres italianas, no es porque seas tolerante o te guste lo exótico, simplemente porque estás constreñido, estás limitado en escoger mujeres, claro, de tu propia nacionalidad. Ojo con eso. Entonces, si no tienes mujeres para casarte, tú tienes que ver con quién me voy a casar. Bueno, las peruanas. ¿Me conviene? Claro, porque ellas son las que viven acá. Y a eso tú, como bien decías, en menos de un año el italiano ya podía, por la raíz latina, estar comunicándose más o menos bien en castellano. Segundo, las costumbres latinas de la Italia, del Lacio, las comidas, la alimentación en general es muy mediterránea. Y nosotros tenemos una tradición mediterránea. Exacto. Por nuestra agricultura, ¿cierto? Marco, te quiero interrumpir porque tenemos que escuchar la segunda canción de esta mañana. La conversación está muy interesante, así que lo vamos a hacer muy corto. Vamos a escuchar a Jorge Mercado con Cambian las cosas de lugar. Corriendo los dos y doblaste en el callejón, te miraste y dijiste adiós. Sabes, he decidido seguir, pero no vayas por ahí. Los perros sueltos te van a seguir.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña el historiador Marcos Calle Recabarren, con quien estamos conversando acerca de la migración italiana en el norte de nuestro país, un tema que a mí me tiene encandilado, profesor. Tengo que reconocer que es un tema bastante apasionante, que tiene un montón de capas, de puntos de vista de donde se puede abordar, ¿no? Porque también es el tema de la migración, finalmente. Claro. Y antes de irnos a la canción, estábamos conversando acerca de cómo era este cruce de la sangre, ¿no? Cómo estos italianos comenzaban a formar familias, se establecían, se casaban con mujeres peruanas en un principio, luego chilenas. Mayormente. Para efecto de esto, la explicación dice relación con que después de la Guerra del Pacífico, la economía salitrera mejoró sustancialmente su producción, sus ganancias, la atracción de trabajadores aumentó, pues, y tenemos en 1907 el pic de gente europea viviendo en la provincia de Tarapacá, en ese tiempo provincia, y lo que permitió que los italianos ocuparan el segundo lugar. Exacto. Después de los 1396, creo que son, de la colonia británica. Eso incluye ingleses, escoceses e irlandeses, y tenemos que los italianos alcanzan su pic casi a 800 personas como colectividad. Ahora bien, la explicación parte con la cadena, porque muchos ya que llevan entre 1 año a 5 años hasta 8 años ya han consolidado una cierta posición económica. Y como han llegado jóvenes, muy jóvenes, en edad casadera, la edad promedio fluctúa entre los 27, 28, 29, 30 años. Y, por supuesto, casándose a medida que aumentan las cartas de llamada a familiares, a amigos. La cadena simplemente no explica todo la traída de jóvenes, de jovencitas o de niñas solteras para casarse con italianos. No lo explica del todo para que vengan más hermanos, más primos o más vecinos a trabajar a este ciclo minero, sino que simplemente tiene que ver con la red. Es decir, si tú ves que hay un eslabón de la cadena débil, si este se rompe, se pierde toda la comunicación. Y eso nos explicaría todo. El caso de los Cafarena es notable, que yo lo desarrollo bastante porque encontré bastante información, que es una familia de industriales actualmente, claro, de empresarios. Pero está Elena Cafarena, una también, de las grandes líderes, ¿cierto? Líderes con grandes ideas sobre el tema del feminismo y de las reivindicaciones de la mujer, claro, ¿cierto? En aquella época. Podemos llegar hasta Pamela Giles. Claro, correcto. Entonces, en ese sentido,
la familia Caffarena rompe la cadena en Estados Unidos porque al primer antepasado que llega a una zona rural, lo estafan. Entonces, Blas Caffarena, el fundador de los textiles acá en Santiago, usa la red, porque la cadena familiar se rompió. Exacto. ¿Te fijas? Porque llegó la mamá primero, después llegaron los hijos. Entonces, al ser estafados allá, ¿qué les queda a esa cadena? Retornar fracasados a Italia. Que no es una opción. No, pero se rompió la cadena porque resulta que Blas Caffarena tenía un primo, Blas Arata, que vivía en Iquique. Entonces él le escribe una carta. Entonces esa no es una cadena. La cadena se rompió porque la cadena viene de un lugar hacia otro lugar, claro, de un punto de salida a un punto de llegada. Entonces, si se rompe la cadena, claro, eso no lo explica todo. A través del estudio de casos, claro, se rompieron la cadena, otras cadenas fueron muy fuertes porque los eslabones todos eran fuertes. Pero, ¿cómo explicar entonces que los Caffarena llegan? Porque había una red. Aquí en Iquique estaba Blas Arata, que era primo, y le contesta la carta que le manda Blas Caffarena, le contesta la carta y le dice si lo puede ayudar porque han caído en desgracia. Y él no tiene mayores posibilidades. Le manda el pasaje, forma una red. En Iquique le va bien, entra en confianza con otro comerciante, un comerciante español que deposita toda su confianza, logra hacerse cierto capital, manda a buscar a su hermano que estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Reactivando una cadena, pero formando una red. exacto. Y después viene el papá y la mamá en Iquique. Y en Iquique vive las peripecias. ¿Tú dirías que este es como una de las claves para un proceso de migración exitosa? Que los sujetos que llegan a un nuevo suelo, junto con hacer su cadena, ¿no?, que es lo que estábamos hablando, logren armar una red social, ¿no? O sea, yo me la juego por esa, porque si yo quiero ser un investigador serio y quiero apostar por una investigación con demostración, y eso me significó obtener el doctorado. Claro. ¿En qué sentido? De que piensa tú en lo mismo. A propósito del hombre bala. El hombre bala hizo mal cálculo. Estamos hablando del hombre bala del circo. Del circo. La pregunta es, ¿él se equivocó al calcular la red o no había red? Claro. Si no había red, más probabilidades era que sufriera un accidente. Porque a lo mejor él iba a ser expulsado y se iba a colgar de algo, pero no había red. O si hizo el mal cálculo y estaba la red, tomó una mala decisión, o alguien tomó una mala decisión. ¿Qué pasa aquí? Que con la red es igual que el trapecista. Cuando tú sales de Italia y sabes que tienes amigos, parientes, y ya te están ofreciendo un empleo, una mujer joven podría salir con autorización de los padres sin saber a dónde va a llegar. Tiene que haber una red de respaldo, tienen que haber cartas, tienen que haber recomendaciones. Entonces, la red es más segura para el trapecista. Y en ese sentido yo aposté de que a medida que de este fenómeno migratorio italiano se fue consolidando económicamente, puesto que los italianos se sintieron más seguros, mayormente ellos en los servicios pequeños, medianos, hasta llegar al alto comercio. Exacto. Y destacando algunos salitreros como José de Vescovi, Félix Mazzardo, Juan Basigalupo, Pedro Perfetti y Alfonso Valebona, podrían ser los salitreros italianos que lograron mayor fortuna, pero eso no va en desmedro de los que lograron el alto comercio usando también la misma red. Exacto, y ahí hay un caso, ¿no?, el de la familia Solari con los Falabella. Me gustaría que nos contara un poco. Correcto. Bueno, todos los que nos interiorizamos por la prensa sabemos que existen empresas muy importantes que han logrado el éxito económico en América Latina y en el mundo entero, a través de diferentes rubros, giros, inmobiliaria, retail, supermercado, lo que tú quieras, grandes tiendas, emporios podríamos decir. Exacto. Para el término de la época. Y es el caso de que justamente una red que se forma en Iquique
que eran los hermanos Mañasco. Ellos forman familia en Iquique, forman su familia, y por necesidad de consolidar una red de negocios con socios de la propia nacionalidad, permiten que entren los hermanos Solari. Y al entrar primero como empleados y después juntar cierto capital, cuando los hermanos Mañasco deciden llenar sus maletas con su equipaje y retornar con el sueño americano, que es: yo fui a hacer la América, claro, y volví, es el caso de los dos Mañasco, de Luis y Juan Bautista Mañasco, que retornaron con su familia exitosamente. Pero ellos dejaron una red. ¿Por qué? Porque una de las hijas de Juan Solari se casó con Juan. Perdón, una de las hijas de Juan Bautista Mañasco se casó con Juan Solari, que era uno de los socios, a ese momento uno de los socios. Claro. Entonces, de esta unión Solari-Mañasco, hay dos hijos puntualmente. Uno de ellos viene a estudiar a Santiago y otro viene a trabajar. Y logran insertarse en la, podríamos decir, empresa de los Falabella, que estaba tratando de salir del rubro sastrería, producto de que los hijos del señor Falabella querían innovar, ampliar aquí el negocio en pleno centro de Santiago. Entonces, he ahí la matriz, producto de un enlace de socios de la misma región, de la misma nacionalidad, pero con propósitos de mantener, ¿cierto?, la unidad de los negocios dentro de la familia. Claro. Tenemos que posteriormente esta red se amplía hacia Santiago. También formaron negocios en Valparaíso, pero eso después fueron vendidos, primero arrendados, después vendidos. Entonces, yo dejo entrever, porque eso yo nunca lo voy a saber, ¿es matrimonio conveniente? Ah, claro. O, abro comillas, matrimonio por conveniencia. Todo enlace matrimonial, más allá de entrar, porque yo no pude entrevistarlos a ellos porque están todos muertos. Claro. Entonces, están los descendientes, los que han logrado grandes premios, la revista Forbes, ¿cierto?, ha distinguido. Claro, son fortunas, claro, pero importantes ya a nivel planetario. Claro, a hermanas que descienden de este gran negocio. Y en Iquique destaca también nuestro cónsul Enrique Lombardi Solari, que desciende justamente de esta familia. Y en Iquique, en general, las personas conocen la famosa tienda La Confianza de los Solari. Claro. Pero los Solari no fueron fundadores de la tienda La Confianza. ¿Ah, no? No. Los fundadores fueron Juan Bautista Mañasco. Los Mañasco. Los Mañasco. Ellos fueron los que hicieron fortuna en Iquique. Mira. Y ellos llegaron solos. Después, claro, contraen matrimonio, pero con recursos, ¿te fijas? Marco, te quería preguntar, porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarte acerca de, tú lo mencionaste la pasada, la italianidad y cómo los italianos van creando instituciones, ¿no?, para mantener sus lazos con Italia. ¿Qué nos podrías contar de esto? Bueno, algo muy notable que desarrollaron todas las colonias italianas en el mundo, y en general las colonias europeas, formar instituciones, clubes, asociaciones, que les permita a ellos autorresguardarse, protegerse y desarrollar un ámbito también muy importante, que es la solidaridad, el acompañamiento, el apoyo mutuo. Entonces ellos crearon, desde sus intereses más materiales, como una compañía de bomberos, puesto que los incendios eran muy comunes y proteger los intereses y sus bienes. Exacto. Existía esa necesidad. Una necesidad de todas las colonias y de la comunidad, tanto peruana como chilena. En segundo lugar, crearon sociedades de socorros mutuos, de ayuda mutua, sociedades de beneficencia, con estatutos, con socios, con cuotas y con un gran apoyo. ¿Te fijas? Estamos hablando de los italianos. También crearon un club, entre comillas, lo que hoy se llama un club de Toby,
¿cierto? Ya. Pero no era un club de Toby solo para hombres, porque ellos desarrollaron ahí mucha sociabilidad, mucho jolgorio, mucho festín. Pero un club social. Un club social, la Casa del Italiani, que tenían un tremendo edificio en la calle Tarapacá, la más importante de nuestra ciudad, el edificio colombino que se quemó en la década del 50. Entonces, ellos ahí funcionaban como un colectivo, como una comunidad unida a sus intereses, a su protección. Y eso conllevaba que cada cierto tiempo afloraran esos sentimientos que solamente se desarrollan cuando tú estás a la distancia. Exacto. Porque posiblemente la italianidad que ellos desarrollaron en particular. Yo te digo que era muy variopinta la italianidad de los que llegaron a Tarapacá, que podríamos diferenciarla de los de Concepción, que se han desarrollado investigaciones importantes, o en Valparaíso, o en el resto del mundo. Habría que verla, pero yo destaco los homenajes a Víctor Manuel III, el funeral del nacimiento y funeral de Garibaldi, de José Mazzini, del mismo Mussolini. En Iquique existió una agrupación que se llamaba Los Fascios di Combattimento. Mira. Yo tengo fotografías donde aparecen niños y niñas con camisa negra, con camisas negras, con las camisas pardas, haciendo el saludo, ¿cierto?, en el frontis del edificio colombino, donde cada cierto tiempo ellos marchaban. Y los más cultos escribían artículos destacando, realzando la historia de Italia a partir de Mussolini. Claro. Entonces, tú no tienes una colectividad cerrada que egoístamente vela por sus intereses y no se desarrolla socialmente con otros. Todos estos eventos eran partícipes no solamente las autoridades de las instituciones italianas, sino que el intendente, los regidores, alcalde, el jefe de la policía, cónsules de las otras colectividades eran activos participantes. Se hacían tremendos banquetes en la península de Cabancha. Todo eso era propiedad de croatas, de británicos, de italianos, de españoles. Y se compartía en general. En Tarapacá, podríamos decir, hubo un crisol de nacionalidades, hubo pluralismo cultural, no hubo multiculturalismo. Muchas veces se habla de que Tarapacá es multicultural sociológicamente, antropológicamente. Tú hablas, hubo multicultura, o sea, hubo barrios. No, aquí se iba ocupando en función de tu llegada. Era más amalgamado, por decirlo de alguna Exactamente, manera, ¿no? Era como... Podía haber un británico, un italiano y un español en la misma manzana. Claro, y un peruano en la misma cuadra. Claro. Pero ese peruano era de la élite. Era descendiente de la élite. Claro. ¿Te fijas? Los lecheros, los vendedores de agua italianos, que eran generalmente del sur, ocuparon 7 Oriente, 6 Oriente, Séger, pero no eran barrios. O sea, ellos compartían con la gente de la Puntilla, con la gente del Morro, tenían negocios con medio mundo. Entonces, hubo mucha integración social. Entonces, hablar de multiculturalismo es pensar en Nueva York, el barrio chino, el barrio judío, el gueto, ¿no? El gueto, la idea del gueto, hasta el gueto. Claro. Entonces es peligroso catalogar por historia, porque esas historias no fueron tan felices. Claro. Porque tú hablas del Bronx. Claro, hay marginación. Claro. Entonces, y en este caso no fue lo que ocurrió. Aquí no. El salitre fue un gancho. Se hablaba del enganche. Yo creo que fue un motor de atracción donde todos tuvieron oportunidades de desarrollo. Unos supieron aprovecharla más que otros. Otros se enriquecieron, otros formaron familia, otros sus descendientes lograron hacer un aporte a la cultura, claro, al deporte, a la política y a los negocios. Claro. Muchas de las fortunas que tenemos hoy en Santiago, en Valparaíso, parten de lo que se logró capitalizar, y aún así con la decadencia del salitre en la década del 40. Por eso claro, que yo termino mi investigación en el año 40, aunque yo investigo hasta el año 60,
porque trabajo testamento, posesión efectiva, para escudriñar profundamente en la vida íntima de las personas hasta que mueren. Claro. Entonces, esta investigación que a ti te ha llamado la atención y el motivo de nuestra conversación, entrevista, es el aporte de los italianos a la economía regional, a la economía nacional. Bueno, a la política. A la política, ¿te fijas? Entonces, tenemos economistas como Vittorio Corvo, cuya Exacto. familia nace de Iquique. Bueno, lo habíamos comentado atrás en micrófono, están los Alessandri, que creo que ellos llegan a Talcahuano, claro. Pero ciertamente es una colonia que ha tenido un destacadísimo rol, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestro país. Muchos apellidos de gente que tiene muy buena educación proviene de familias italianas en Tarapacá. Entonces, esta historia que yo he desarrollado y que finalmente no logra terminar en la asimilación, es decir, los italianos indudablemente que en muchos aspectos están asimilados, porque muchos de ellos no hablan italiano. Claro. Pero se mantienen las costumbres, ¿te fijas? La fiesta de la carne estolenda, que el carnaval, término del verano, la pentolacha, que la pentolacha es la piñata. Ya. ¿Te fijas? Pentolacha. Entonces, pentolacha, claro. Entonces el día sábado ya empezaba esto a las 7 de la tarde con regalos para las señoritas, se invitaba a las jóvenes chilenas para que hicieran el enlace, ojalá que fueran de hija o de papá italiano. Claro. Marco, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Desde ya te quiero invitar, quizás otra vez podemos conversar acerca de la migración china, que es un tema que tú has desarrollado. Siento que son temas súper interesantes, como tú dijiste al principio del programa, tratarlos con la mirada de la historia, que es una mirada que no hace juicio de valor, ¿no? La historia no es un tribunal, no es un Exacto. banquillo donde llevamos a nuestros objetos de estudio, a nuestros personajes, y yo, actuando como un inquisidor, para mí sería Claro. morir en vida, sería negar mi formación, Claro. sería un deformado intelectualmente. Lo que quiero ser yo en estas investigaciones es tener el buen juicio y la honestidad de tener el máximo de fuentes manuscritas públicas y privadas que me permitan a mí elaborar historias y que la gente pueda rememorar, recordar con nostalgia y documentarse, que es lo más importante. Y sobre todo, si los políticos y los que están a cargo de las leyes pueden leer estos trabajos, bien les haría. Ya nos estamos yendo. Los voy a dejar con la última canción del día de hoy. Les voy a hacer un anuncio, eso sí. Jorge Mercado, que es el artista que hemos estado escuchando, hoy día se va a presentar a las 19:30 horas en Bombero Núñez 274, Casa Boom. Es absolutamente gratis, así que están todos invitados. Los dejo con Oro Puro. Yo la miro al cielo y no alcanzo a sus pies. Eso tú lo sabes, ella es como es. Tú eres tonto, tonto, la sabes que
sabes nadar. Ella es todo, 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 te hace respirar. La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.